Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero que me digan quién está conmigo hoy, desde dónde nos escuchan y qué hora es por allá. ¿Están listos? Entonces, vayamos al primer relato. Hola, Nero. Me llamo Raúl, y lo que voy a contar empezó como un viaje de trabajo con mi esposa, Patricia. Ella y yo hacíamos pequeños documentales sobre costumbres religiosas en pueblos poco conocidos de México. No éramos famosos ni nada parecido. Apenas vendíamos algunos proyectos a canales locales y plataformas chicas. Aún así, nos gustaba pensar que estábamos rescatando historias que casi nadie miraba. San Isidro apareció en nuestra lista por casualidad durante una entrevista en Morelia. El hombre que nos habló del lugar era un maestro jubilado que conocimos afuera de una biblioteca. Dijo que San Isidro tenía una iglesia antigua, construida sobre ruinas más viejas, y que sus fiestas patronales mezclaban rezos católicos con prácticas que nadie había podido explicar bien. No lo dijo como advertencia, sino con curiosidad. Patricia se emocionó de inmediato. A mí me pareció buen material, aunque algo en su manera de bajar la voz cuando mencionó el pueblo me dejó incómodo. Llegamos a San Isidro un jueves por la tarde, después de manejar casi 5 horas por carreteras angostas y caminos de terracería. El pueblo era pequeño, seco, con casas de adobe pintadas de colores gastados. Había gallinas sueltas, perros flacos durmiendo bajo las sombras y un silencio raro para esa hora. No era abandono, porque sí había gente, pero todos parecían moverse despacio, como si cuidaran cada ruido que hacían. Patricia grabó desde la ventana antes de bajarnos. Nos hospedamos en una casa adaptada como posada, atendida por una señora llamada Emilia. Era amable, pero de esas personas que contestan solo lo necesario. Cuando le dijimos que veníamos a documentar las tradiciones locales, sonrió sin enseñar los dientes y dijo que seguro encontraríamos algo interesante. Patricia le preguntó por la iglesia y la señora dejó de doblar unas toallas. Luego respondió que el templo abría temprano, pero que convenía visitarlo de día, antes de que empezaran los preparativos. Esa primera noche casi no dormí. No por miedo, todavía no, sino por el calor encerrado en el cuarto y por un olor constante a cera quemada que entraba desde la calle. Patricia revisaba sus notas sentada en la cama, emocionada, haciendo una lista de tomas para el día siguiente. Yo escuchaba pasos afuera, muchos pasos, aunque cuando me asomé por la ventana no vi a nadie. Solo quedaba la calle vacía, iluminada por focos amarillos y una luna pálida. A la mañana siguiente fuimos a la iglesia con cámaras pequeñas, libretas y la actitud cuidadosa de quien no quiere incomodar. El templo estaba en una loma, rodeado de mezquites secos y cruces torcidas. Desde afuera parecía común, viejo pero común. Adentro, en cambio, el aire se sentía pesado, como si nadie hubiera abierto las puertas en años. Patricia me tomó del brazo antes de grabar el primer plano, porque detrás del altar había marcas negras que parecían recién hechas. Las marcas detrás del altar no parecían adornos ni daños por humedad. Eran líneas curvas, quemadas en la piedra, como si alguien hubiera usado metal caliente para dibujarlas. Patricia las grabó con cuidado, sin acercarse demasiado. Mientras revisaba el enfoque, escuchamos una puerta cerrarse al fondo del templo. Un hombre salió de una sacristía pequeña, vestido con camisa blanca y pantalón de manta. No parecía sacerdote. Nos miró un rato y luego preguntó quién nos había dado permiso para estar ahí. Patricia explicó nuestro trabajo con esa calma que siempre usaba cuando alguien se ponía desconfiado. El hombre dijo llamarse Evaristo y aseguró que ayudaba con el cuidado de la iglesia. No nos corrió, pero tampoco nos dio confianza. Nos dijo que las fiestas empezaban esa misma noche, aunque no todo podía grabarse.
Cuando Patricia preguntó por las marcas, él bajó la mirada y contestó que eran parte de promesas antiguas. Después nos pidió salir porque iban a limpiar el altar. Durante el día intentamos entrevistar gente del pueblo, pero casi nadie quiso hablar frente a la cámara. Algunos aceptaban conversar hasta que mencionábamos la iglesia. Entonces cambiaban el tema o se iban con cualquier pretexto. Una muchacha que vendía pan nos dijo, casi en secreto, que no nos quedáramos después de las 9 de la noche. Su mamá la escuchó y la jaló del brazo con fuerza. Patricia apagó la cámara, pero yo noté que las manos de la señora temblaban. En la posada, Emilia nos sirvió café y pan dulce sin preguntarnos cómo nos había ido. Patricia puso la grabadora sobre la mesa, apagada, y le preguntó si había algún ritual que pudiéramos presenciar. Emilia tardó demasiado en contestar. Dijo que San Isidro era un pueblo de fe, pero que algunas promesas se cumplían lejos de los ojos ajenos. Después cambió el tema y nos ofreció más café. Esa frase se me quedó dando vueltas toda la tarde. A las 8:30 de la noche salimos otra vez. La plaza estaba casi vacía, pero desde la iglesia bajaba un sonido grave, como tambor o madera golpeada. Patricia insistió en acercarnos sin cámaras grandes, solo con una grabadora pequeña escondida en su chamarra. Yo no quería, aunque tampoco supe decirle que no. Subimos por un camino lateral entre árboles secos. Mientras avanzábamos, vimos velas encendidas en el suelo, colocadas en pares, marcando una ruta hasta la puerta trasera. Nos escondimos detrás de un muro bajo, desde donde alcanzábamos a ver parte del interior por una ventana rota. Había gente reunida frente al altar, todos vestidos de blanco, con la cabeza inclinada. En medio estaba Evaristo, sosteniendo una charola cubierta con tela roja. Al principio pensé que era una misa rara, una representación tal vez. Entonces escuché un quejido humano, ahogado y real, que salió desde algún lugar junto al altar. Patricia dejó de respirar por un segundo. El quejido volvió, más débil, y vi que 2 hombres arrastraban a alguien envuelto en una sábana oscura. No era una figura simbólica ni un muñeco de fiesta. Los pies se movían con desesperación contra el piso, raspando la piedra. Patricia apretó mi mano tan fuerte que me dolió. Yo quise jalarla para irnos, pero en ese momento Evaristo quitó la tela roja de la charola. Había una herramienta de hierro, larga, con la punta marcada por brasas. La persona en el suelo era un hombre joven. Tenía la boca cubierta con un trapo y los ojos abiertos, de una manera que todavía me despierta por las noches. Evaristo empezó a decir palabras que no reconocí, mezcladas con rezos comunes, pero dichas al revés o deformadas. La gente contestaba en voz baja, sin levantar la cabeza. Patricia sacó la grabadora de su chamarra. Ese movimiento mínimo hizo que una vela cayera cerca de la ventana rota. El ruido fue pequeño, pero suficiente. Una mujer volteó directo hacia nosotros, como si ya supiera dónde estábamos desde antes. No gritó, solo levantó la mano y todos dejaron de rezar al mismo tiempo. Evaristo miró la ventana y sonrió con una tranquilidad horrible. Corrimos hacia el camino lateral, pero 2 hombres salieron de entre los árboles y nos cerraron el paso. Uno me golpeó en el estómago. Caí de rodillas, sin aire, escuchando a Patricia gritar mi nombre. Nos llevaron a una habitación detrás de la iglesia, con paredes de piedra y olor a humedad vieja. Nos amarraron las manos con mecate. Patricia lloraba, pero no suplicaba. Estaba furiosa, temblando de rabia. Yo apenas podía respirar por el golpe. Evaristo entró después de un rato, acompañado por Emilia, la dueña de la posada. Ella no parecía sorprendida ni avergonzada. Me miró con tristeza, como si lo que nos iba a pasar ya estuviera decidido desde nuestra llegada. Evaristo dijo que no tenían por qué matarnos. Eso me dio esperanza durante unos segundos,
hasta que agregó que nadie salía de San Isidro sin cargar una promesa. Calentaron la herramienta en un brasero pequeño. El hierro se puso rojo, casi blanco en la punta. Nos voltearon boca abajo sobre una mesa. Primero fue Patricia. Su grito no sonó humano. Cuando me tocó a mí, sentí que la espalda se me abría y que algo entraba debajo de la piel. Nos tuvieron encerrados 3 días en un cuarto sin ventanas, dándonos agua y tortillas frías. Patricia empezó a murmurar dormida desde la primera noche. No eran palabras en español ni en ningún idioma que yo conociera. El tercer amanecer, Emilia abrió la puerta y dejó un cuchillo pequeño junto al plato. No dijo nada. Corté los mecates con manos torpes. Salimos por una barda trasera y caminamos horas entre matorrales hasta encontrar una carretera donde un trailero nos levantó. En Morelia fuimos directo a un hospital. Dijimos que nos habían asaltado porque la verdad sonaba imposible y peligrosa. Las quemaduras en la espalda tenían formas precisas, como símbolos hechos por alguien con pulso firme. Un médico preguntó si pertenecíamos a alguna secta. Patricia no contestó. Yo tampoco. Nos curaron. Levantamos una denuncia incompleta y regresamos a nuestra casa semanas después, con las cámaras perdidas, la grabadora rota y una sensación de mugre que ningún baño quitaba. Patricia cambió primero. Se quedaba mirando una esquina del cuarto durante minutos enteros, como si escuchara algo detrás de la pared. Luego empezaron los episodios. A veces, a medianoche, se sentaba en la cama y hablaba con una voz baja, seca, usando palabras que no parecían salir de ella. Yo la grabé una vez con miedo de necesitar pruebas. Al reproducirlo, el audio salió lleno de estática, excepto por mi nombre, repetido 3 veces con claridad. Lo mío empezó con ardor. Las marcas de mi espalda se calentaban sin aviso, como si el hierro siguiera ahí, escondido bajo la piel. La primera vez ocurrió antes de que se incendiara una bodega cerca de nuestra colonia. La segunda, horas antes de que atropellaran a un vecino afuera de la tienda. La tercera fue peor. Patricia habló dormida durante casi 1 hora y al amanecer encontraron muerto al médico que nos había atendido, solo, en su consultorio. Intentamos huir de eso mudándonos a otra ciudad. Quemamos ropa, tiramos libretas, borramos archivos y cambiamos teléfonos. Nada sirvió. Los episodios siguieron siempre antes de desgracias cercanas, nunca iguales, nunca evitables. Fuimos con psicólogos, sacerdotes y hasta con un curandero recomendado por mi madre. Todos veían las marcas y se quedaban callados. Nadie prometió quitarlas. Patricia dejó de trabajar. Yo también. Nuestra vida se hizo pequeña, vigilada por un dolor que llegaba antes que la tragedia. 1 año después, recibí una llamada de la fiscalía. Habían investigado San Isidro por desapariciones relacionadas con las fiestas. Encontraron restos humanos bajo la iglesia y detuvieron a varios habitantes, incluido Evaristo. Emilia apareció muerta en la posada antes del operativo. El pueblo quedó casi vacío. Pensé que eso terminaría con todo, pero esa misma noche Patricia murmuró otra vez y mis marcas ardieron hasta hacerme llorar. Afuera, un poste de luz cayó sobre un coche estacionado sin motivo. Ahora vivimos lejos, usando nombres distintos. Patricia toma medicina para dormir, aunque a veces ni eso la calla. Yo aprendí a reconocer el ardor como quien reconoce el olor de la lluvia. Cuando empieza, cierro puertas, apago gas, reviso cables y espero. No sé si nos maldijeron o si solo nos convirtieron en aviso. Lo único cierto es que San Isidro ya no existe como pueblo, pero sus marcas siguen vivas en nosotros, esperando que alguien más pague. Hola, Nero. Me llamo Verónica y esto que voy a contar pasó cuando viajé a San Bartolo del Encino para el funeral de mi tía abuela. Yo no la veía desde niña,
pero mi mamá insistió en que fuera, porque en la familia todavía se guardaban esas formas antiguas de respeto. Salí de Guadalajara en la madrugada, con una maleta chica y una sensación rara en el pecho, como si estuviera yendo a un lugar que no quería recibirme. San Bartolo quedaba más lejos de lo que recordaba. El camión me dejó en una carretera angosta y de ahí tuve que subir en una camioneta vieja que olía a gasolina, tierra mojada y chiles secos. El pueblo estaba metido entre cerros oscuros con casas bajas, bardas cuarteadas y calles donde casi no pasaba gente. No había música, ni perros ladrando, ni niños jugando. Todo se sentía apagado, como si alguien hubiera bajado el volumen del lugar. Llegué a la casa de mi tía abuela poco antes del mediodía. Mi mamá ya estaba ahí, junto con varios parientes que apenas reconocí. Nadie lloraba fuerte, nadie contaba anécdotas, como suele pasar en los velorios. Hablaban bajito, mirando hacia el cuarto del fondo, donde habían colocado el ataúd. Mi mamá me abrazó rápido, sin fuerza, y me dijo que no hiciera preguntas delante de los vecinos. Eso me incomodó más que cualquier pésame. El cuarto donde la velaban estaba frío, aunque afuera hacía calor. Había veladoras encendidas, flores blancas y una sábana oscura cubriendo parte de la caja. El ataúd no era como los otros que había visto. Se veía pesado, reforzado, con placas metálicas atornilladas en las esquinas y una especie de sello grueso alrededor de la tapa. Pregunté por qué estaba así, pero mi prima Laura solo bajó la mirada y dijo que eran costumbres del pueblo. Durante la tarde llegaron mujeres con rebozo y hombres de sombrero, todos con la misma cara tensa. Entraban, rezaban poquito y salían casi de inmediato. Nadie se acercaba demasiado al ataúd. Algunos dejaban las flores en una mesa, no encima de la caja. Yo traté de convencerme de que era respeto o miedo normal a la muerte, pero había algo más. Cada vez que alguien pasaba cerca, apretaba los labios y caminaba más rápido. Cuando cayó la noche, el ambiente se volvió más pesado. Mi mamá me pidió que durmiera en el cuarto de junto, pero no pude. Las veladoras parpadeaban aunque no entraba aire, y desde la cocina escuché a dos hombres discutir en voz baja sobre esperar hasta que todos se fueran. Me quedé quieta, fingiendo revisar mi celular sin señal. Entonces oí un sonido leve, seco, imposible de confundir. Venía desde adentro del ataúd. Al principio pensé que había sido la madera acomodándose. Me repetí eso varias veces, porque era la explicación menos horrible. Pero el sonido volvió más claro, como uñas raspando desde adentro, lento y torpe. Nadie en el cuarto reaccionó con sorpresa. Mi mamá cerró los ojos con fuerza y una señora hizo la señal de la cruz sin mirar la caja. Ahí entendí que no era la primera vez que lo escuchaban y que todos habían estado esperando justo eso. Mi tío Raúl se levantó y apagó 2 veladoras. Dijo que ya era hora, pero no explicó de qué. Entraron 4 hombres del pueblo cargando cinturones de cuero, una lona gruesa y herramientas envueltas en costales. No parecían empleados de funeraria. Sus camisas estaban manchadas de cal y lodo seco. Uno de ellos traía un radio viejo colgado del cinturón, pero no lo prendió. Se movían con cuidado, como si el ataúd pudiera escuchar cada paso. Mi mamá me tomó del brazo y me pidió que no saliera. Su voz estaba quebrada, pero no sonaba triste, sino asustada. Yo asentí, aunque por dentro ya había decidido seguirlos. Vi cómo los hombres ajustaron correas alrededor del féretro y revisaron los tornillos de las placas. Cada vez que apretaban una hebilla, algo golpeaba desde dentro, sin ritmo, con una fuerza que hacía vibrar las flores de la mesa. Nadie dijo el nombre de mi tía abuela. Esperé a que sacaran el ataúd por la puerta trasera. Afuera había una camioneta de redilas con el motor encendido y las luces apagadas. Subieron la caja entre 6 hombres, porque pesaba demasiado. Después caminaron detrás de la camioneta, sin hablar. Yo me puse un suéter y salí por el patio, pisando entre macetas rotas y gallineros vacíos.
El aire olía a humo frío. Me mantuve lejos, pegada a las bardas, siguiendo las sombras. El camino salía del pueblo y subía hacia la parte más oscura del cerro. No había luna. Solo veía la camioneta cuando pasaba por tramos de tierra clara. A ratos, el féretro se movía sobre las tablas y las correas crujían como si fueran a reventarse. Uno de los hombres se subió atrás y se sentó encima, abrazando la caja con todo su peso. Lo vi persignarse muchas veces, pero nunca quitó las manos de la tapa. Después de caminar casi una hora, llegamos a una zona donde el cerro parecía partido. Había una grieta enorme reforzada con concreto viejo, varillas oxidadas y pedazos de madera podrida. Alrededor se amontonaban cruces sin nombres, tapas de ataúdes rotas y placas de metal iguales a las del féretro. Entonces comprendí que no era un entierro común. Aquel lugar había sido usado antes, muchas veces, para encerrar algo que todos preferían llamar muerto. Los hombres bajaron el ataúd sin hablar, usando ganchos y cuerdas gruesas. Yo me escondí detrás de unas piedras, con las rodillas enterradas en tierra fría. La grieta tenía una puerta de concreto, inclinada y pesada, marcada con arañazos viejos por dentro y por fuera. Eso me heló más que el sonido. No eran marcas de animales, eran líneas largas, torcidas, hechas con desesperación humana, como si muchas manos hubieran intentado abrirse paso durante años. Uno de los hombres sacó un cuaderno plastificado y leyó apellidos que reconocí a medias. Eran nombres de familias del pueblo, incluida la mía. Cada nombre venía acompañado de una fecha y una palabra escrita varias veces: cerrado. Mi tío Raúl puso la mano sobre el ataúd y murmuró una oración que no era de iglesia. Adentro hubo un golpe fuerte, tan claro que uno de los hombres soltó la cuerda y cayó sentado, llorando sin hacer ruido. La tapa empezó a moverse de un lado a otro, apenas un poco, pero con una fuerza brutal. Las placas metálicas rechinaron. Los tornillos se levantaron como dientes flojos. Alguien gritó que apuraran el cierre y entonces todos se lanzaron a empujar la caja hacia la entrada de la grieta. Desde adentro salieron rasguños rápidos, furiosos y un quejido ahogado, como si una garganta seca intentara aprender otra vez a respirar. Yo me tapé la boca para no gritar. Cuando el ataúd quedó a medio camino, algo golpeó la tapa desde dentro con tanta fuerza que una placa se dobló. Vi una mano asomarse por una rendija pálida, delgada, con uñas negras quebradas hasta la carne. No parecía la mano de una anciana muerta. Se movía buscando aire, buscando piel, buscando cualquier cosa. Mi tío Raúl clavó una varilla entre la tapa y el borde, y varios hombres empujaron hasta que los dedos desaparecieron. La grieta comenzó a tragar el féretro con un ruido húmedo, como si abajo hubiera lodo, aunque no había llovido. Entonces escuché mi nombre. No fue un grito claro, ni una voz completa. Fue un susurro arrastrado, salido de la caja, con el tono exacto de mi tía abuela cuando me llamaba de niña para darme pan dulce. Sentí que el cuerpo se me iba hacia adelante. Por un segundo quise correr y abrirle, aunque sabía que eso me mataría. Los hombres sellaron la entrada con una losa de concreto y cadenas. Después pusieron encima restos de otros ataúdes, como si el peso de los muertos ayudara a mantener cerrada la montaña. Nadie celebró, nadie descansó. Mi tío Raúl volteó hacia donde yo estaba escondida y me vio, pero no dijo nada. Solo levantó un dedo frente a su boca. En ese momento entendí que mi familia no había venido a despedir a mi tía abuela, sino a condenarla. Regresé al pueblo antes del amanecer, caminando detrás de todos, sin que nadie me hablara. Mi mamá me encontró en la cocina con los zapatos llenos de tierra y las manos temblando. No me regañó. Solo me lavó la cara con agua fría y me dijo que algunas muertes no terminaban cuando el corazón se detenía. Después guardó silencio, como si esa frase hubiera sido todo lo que tenía permitido decir.
Ese mismo día nos fuimos de San Bartolo del Encino. En el camión, mi mamá me contó apenas lo necesario. Dijo que en la familia había pasado desde hacía generaciones, siempre con mujeres mayores, siempre después de una fiebre larga y de sueños donde rascaban puertas. No era contagio ni maldición clara. Era algo que el pueblo había aprendido a contener. Si el cuerpo despertaba después del velorio, lo llevaban a la grieta antes de que tuviera fuerza. Yo quise denunciarlo cuando llegamos a Guadalajara, pero no tenía pruebas. Mi mamá me quitó esa idea con una calma que me dio miedo. Me dijo que la policía había subido alguna vez, muchos años atrás, y que 2 agentes desaparecieron dentro del cerro. Nadie volvió a investigar. Con el tiempo, San Bartolo quedó como esos pueblos que solo existen para quienes nacieron ahí, sostenido por silencio, entierros raros y familias que no preguntan demasiado. Las primeras noches no dormí. Cerraba los ojos y escuchaba los rasguños. Primero lejos, luego debajo de mi cama. Pensé que era culpa, trauma, cansancio. Fui con un doctor, luego con una psicóloga. Me dieron pastillas y ejercicios de respiración. Nada sirvió del todo. Cada mañana despertaba con tierra seca debajo de las uñas, aunque vivía en un departamento limpio. Después empezaron a dolerme los dedos, como si hubiera estado rascando concreto durante horas. Una semana después, se me desprendió la primera uña mientras dormía. No sangró mucho, pero el dolor fue profundo, como si el cuerpo hubiera recordado algo que mi mente quería borrar. Pasó con otra, y luego con otra. Mi mamá vio mis manos vendadas y se puso pálida. Esa tarde quemó la ropa que usé en el funeral y me hizo prometer que jamás volvería a San Bartolo, ni muerta. Cumplí, porque entendí que el cerro también recordaba. Han pasado años. Mis uñas crecieron torcidas, débiles, marcadas por surcos que no se quitan. Ya no escucho la voz de mi tía abuela, pero todavía despierto cuando algo raspa una pared, una puerta o una caja de cartón. Mi mamá murió en un hospital común, lejos de ese pueblo, y yo pagué cremación inmediata. No hubo velorio, no hubo ataúd. Aprendí que a veces el amor familiar no consiste en despedirse, sino en asegurarse de que nada regrese. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. Me llamo Adrián y voy a contar esto como lo recuerdo, aunque hay partes que todavía se me resbalan de la cabeza como agua entre los dedos. No sé si lo que perdí fue por miedo, por golpes o por algo peor. Antes de todo, yo era una persona normal. Trabajaba en una refaccionaria, vivía en Querétaro y llevaba casi 2 años con Claudia. Ella era tranquila, seria, de esas personas que parecen cargar secretos sin hacer ruido. Claudia casi nunca hablaba de su familia. Decía que eran gente de rancho, cerrada, acostumbrada a vivir lejos de todos. Cuando le preguntaba por su infancia, cambiaba el tema con una sonrisa cansada. Yo no insistía porque pensaba que cada quien trae cosas que no quiere tocar. Una noche, mientras cenábamos tacos cerca de mi casa, me dijo que quería llevarme a El Carrizal para que los conociera. Lo dijo sin emoción, como si fuera algo pendiente. El Carrizal estaba más lejos de lo que imaginé. Salimos un viernes temprano, con una mochila cada quien y el carro lleno de polvo antes de llegar siquiera al camino de terracería. Claudia manejaba porque conocía la ruta. Pasamos parcelas secas, cercas torcidas y casas separadas por largos tramos de monte. No había señal en el celular desde antes del mediodía. Yo bromeé con eso, pero ella no se rió, solo apretó el volante y siguió viendo al frente. La casa de sus papás era grande, vieja y pesada,
como si hubiera sido construida para resistir pleitos, lluvias y funerales. Tenía un granero detrás, gallinas sueltas, perros flacos y una camioneta oxidada junto a un mezquite. Su madre nos recibió sin abrazarla. Su padre me dio la mano con fuerza, mirándome demasiado fijo. Había 2 hermanos de Claudia ahí, ambos callados, con las uñas negras de tierra. Desde que bajé del carro, sentí que ya me estaban midiendo. Durante la comida casi no hablaron. Había caldo, tortillas hechas a mano y una jarra de agua de limón que sabía amarga. Claudia parecía más chica sentada en esa mesa, como si la casa le hubiera quitado años y voluntad. Yo traté de caer bien, hice preguntas simples, comenté el calor, el camino, los animales. Nadie siguió la conversación mucho tiempo. Afuera, desde el granero, escuché un golpe seco, como metal contra madera, y todos fingieron no oírlo. Esa primera tarde me dijeron que no caminara solo porque había pozos viejos y víboras entre la hierba. Lo dijeron con naturalidad, pero se sintió más como una advertencia que como un consejo. Claudia evitaba mirarme. Cuando oscureció, el campo quedó demasiado quieto, sin ruido de carros ni vecinos. Desde el cuarto donde dormimos, alcancé a ver una luz prendida bajo la puerta del granero. Luego escuché algo más claro, un quejido humano, ahogado y breve. No dormí bien. Claudia estaba acostada junto a mí, rígida, respirando como si también fingiera estar dormida. El quejido no se repitió, pero yo seguí escuchándolo en mi cabeza. A medianoche, o quizá un poco después, vi que ella se levantó despacio y salió del cuarto sin ponerse zapatos. Esperé unos minutos antes de seguirla. La casa olía a humedad, frijol recalentado y leña apagada. En la cocina no había nadie, pero la puerta trasera estaba entreabierta. Afuera hacía un frío raro, de esos que no corresponden con el calor del día. Caminé pegado a la pared, cuidando no pisar ramas secas. Vi a Claudia cerca del granero, hablando con su hermano mayor. No pude oír todo, solo frases sueltas. Ella decía que yo no tenía por qué saber nada. Él le respondió que ya era tarde para ponerse sentimental. Después entraron juntos, y la luz amarilla de adentro los tragó como si cruzaran una boca. Me acerqué al granero cuando pasó un rato. La puerta principal tenía un candado, pero una tabla lateral estaba floja. Metí los dedos por la rendija y empujé apenas lo suficiente para mirar. Adentro había costales, herramientas colgadas y un tractor viejo cubierto con lona. Al fondo, detrás de unas pacas, vi una puerta en el piso. No era una trampilla improvisada. Tenía bisagras nuevas, un aro metálico y marcas frescas alrededor, como si la usaran constantemente. Regresé al cuarto con el corazón golpeándome las costillas. Claudia volvió casi al amanecer. Se acostó de espaldas y no dijo nada. Yo tampoco. En el desayuno, su madre me sirvió café y me preguntó si había descansado. Sentí que todos esperaban mi respuesta. Dije que sí, aunque tenía las manos frías. Claudia apenas probó la comida. Su padre mencionó que ese día iríamos al arroyo, pero luego cambió de idea sin explicar por qué. A media tarde, mientras ellos estaban ocupados revisando una cerca, Claudia me encontró junto al pozo. Traía los ojos rojos, como si hubiera llorado lejos de todos. Me pidió que no preguntara nada y que nos fuéramos al día siguiente temprano. Le pregunté qué había en el granero. Su cara se vació. No se enojó ni fingió sorpresa. Solo me tomó del brazo con demasiada fuerza y dijo que por favor, esa noche, no saliera del cuarto. Esa súplica me asustó más que cualquier amenaza. Ya no era curiosidad, era una sensación de estar parado sobre algo podrido. Después de cenar, fingí dolor de cabeza y me encerré. Claudia se quedó conmigo, pero cerca de las 11 de la noche, su madre tocó la puerta y la llamó. Cuando ella salió, esperé hasta que los pasos se apagaron. Luego fui al granero con una linterna pequeña. Esta vez, la puerta del piso estaba abierta. Bajé por una escalera angosta de concreto.
El aire se volvió más frío con cada escalón y el olor me golpeó antes de llegar al fondo. No era solo humedad. Había un aroma metálico, parecido al de la sangre seca mezclada con desinfectante. La linterna temblaba en mi mano. Cuando llegué abajo, descubrí un pasillo iluminado por focos desnudos. Las paredes estaban limpias, demasiado limpias para un sótano rural. Fue entonces cuando escuché respiraciones detrás de una puerta. Empujé con cuidado y sentí que el estómago se me cerraba. Había varios hombres encadenados a estructuras metálicas fijadas al piso. Algunos estaban conscientes, otros parecían sedados. Ninguno hablaba. Tenían la mirada perdida, como si ya no esperaran nada. Lo peor eran las heridas. Vendajes recientes cubrían partes distintas de sus cuerpos. Vi puntos de sutura, manchas de antiséptico y cicatrices nuevas. Aquello no parecía un secuestro común. Parecía una especie de operación clandestina realizada durante mucho tiempo. Seguí avanzando sin entender qué estaba viendo. Encontré otra habitación donde había mesas de acero, lámparas quirúrgicas y gabinetes con instrumentos médicos perfectamente ordenados. Nada encajaba con el lugar donde estábamos. Encima de una mesa había carpetas llenas de documentos. Alcancé a abrir una. Contenía fotografías de personas diferentes, registros de fechas y diagramas anatómicos marcados con tinta roja. Mi cabeza intentaba encontrar una explicación lógica cuando escuché pasos apresurados acercándose desde el pasillo. No tuve tiempo de esconderme. La puerta se abrió de golpe y vi al padre de Claudia acompañado por sus hijos. Detrás de ellos apareció la propia Claudia. Nunca voy a olvidar su expresión. No parecía sorprendida de verme ahí. Tampoco parecía feliz. Solo tenía una tristeza profunda que me hizo comprender que conocía aquel lugar desde siempre. Intenté correr, pero alguien me golpeó por la espalda. Caí contra el suelo y la linterna salió rodando entre las sombras. Recuerdo fragmentos después de eso, brazos sujetándome, una aguja entrando en mi cuello, luces blancas sobre mi cara, el sonido constante de maquinaria. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondió. En algún momento abrí los ojos y vi a Claudia observándome desde una esquina. Quise preguntarle qué estaba pasando, pero no pude hablar. Ella parecía estar llorando. Luego alguien colocó una máscara sobre mi rostro. El mundo se volvió borroso y desapareció detrás de una oscuridad espesa. Cuando recuperé un poco de conciencia, no sabía cuánto tiempo había pasado. Estaba acostado sobre una superficie dura. Sentía un dolor profundo en el costado y una presión extraña dentro del pecho. Escuchaba voces lejanas, pero las palabras llegaban incompletas. Traté de levantar la cabeza. Alcancé a distinguir a varias personas moviéndose alrededor. Una de ellas dijo que todavía respiraba. Después vino otro pinchazo. Una sensación helada recorrió mi cuerpo y perdí el conocimiento nuevamente. Desperté tirado a un lado de la carretera, con la camisa abierta y tierra pegada en la cara. Era de madrugada, aunque no supe decir la hora. Pasó un tráiler y el aire me hizo rodar sobre la grava. Intenté incorporarme, pero el cuerpo no me obedecía bien. Tenía una venda húmeda en el costado y marcas moradas en los brazos. Caminé tambaleándome hasta que un señor de una camioneta me encontró y llamó a una ambulancia. En el hospital preguntaron mi nombre muchas veces. Yo lo sabía, pero a ratos se me iba. Dije Claudia, el Carrizal, Granero, Sótano. Nadie entendía completo. Los médicos revisaron mis heridas y se quedaron callados más de una vez. Tenía cortes precisos, suturas limpias, señales de medicamentos fuertes en la sangre y una pérdida física que no podían explicar con seguridad. Hicieron estudios, tomaron muestras, llamaron a especialistas. Yo solo quería saber cuántos días habían pasado. Habían pasado 4 días desde que salí con Claudia. La policía fue a El Carrizal, pero encontró la casa vacía. El granero estaba quemado por dentro.
y debajo solo quedaban paredes negras, metal torcido y ceniza húmeda. No hallaron cuerpos, documentos ni instrumentos. Los vecinos dijeron que esa familia se había ido antes del amanecer. Nadie supo a dónde. De Claudia no apareció registro de viaje, llamada ni movimiento bancario. Fue como si nunca hubiera existido. Me dieron de alta semanas después, pero no volví a estar completo. Se me cae la memoria en momentos pequeños. Olvido puertas abiertas, nombres de conocidos, calles que recorrí toda la vida. A veces la pierna izquierda deja de responder por segundos. Otras veces siento una punzada interna, como si algo que no debería moverse se acomodara dentro de mí. Los doctores dicen que puede ser daño neurológico, trauma, estrés. Usan palabras largas para cubrir su desconcierto. Con el tiempo, vendí mi carro y cambié de casa. Dejé la refaccionaria porque una mañana no reconocí a un cliente que había visto durante años. También dejé de buscar a Claudia cuando entendí que, si seguía viva, no quería ser encontrada. Aún así, cada cierto tiempo despierto con olor a desinfectante en la nariz y la sensación de una mano fría revisándome el pulso. Entonces, reviso mis cicatrices frente al espejo hasta que amanece. El caso quedó archivado por falta de pruebas. Eso me lo dijo un agente con pena, mirando al suelo. Yo guardo copias de mis estudios médicos en una carpeta, aunque casi nada explican. No sé qué me quitaron exactamente, ni qué dejaron en su lugar. Solo sé que, desde esa noche, hay días en que mi cuerpo se siente menos mío que antes. Sobreviví a El Carrizal, pero una parte de mí nunca salió de ese sótano. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.